Mientras adorábamos, Dios puso algo en mi corazón. Y quiero el mensaje de hoy poder comenzarlo y terminarlo el domingo, porque deseo el domingo hacer algo especial, orar por los enfermos. Escuche esto. Yo no voy a decir que yo lo hice porque no soy quien para hacer nada, pero sí puedo decirle que Dios lo hizo. Hace unos días, no sé si 2 semanas, nos hablaron de un pastor que estaba en cama, no podía casi dormir por el dolor, y me dijeron que fuera a orar por él. Él es de una iglesia conservadora y tiene muchos años en el Señor y muchos años pastoreando. Cuando él me da el testimonio a mí de los años que tiene en el Señor y los años que tiene como pastor, mi reacción fue: pastor, en vez de llorar por usted, ore usted por mí, porque los años que usted tiene le han dado madurez, experiencia, que no me ha podido dar. Oré. Recuerdo que fue un día sábado que fuimos, no recuerdo, fue con mi esposa y con Yamilé. Y lo sorprendente es que al otro día me comentan que se levantó y comenzó a caminar. La semana pasada lo llevamos al médico. Me pidieron el favor a mí que lo llevara a Valera en mi carro. Y no sé si fue Yamilé o su hija que me pasó un video donde ya él está caminando lo normal. Y mi esposa me dice: Francisco, ya los milagros están aconteciendo. Entonces queremos de verdad provocarnos, ver la sobrenaturalidad de Dios en tantas cosas. Eso nos demuestra que Dios está orando, Entonces yo quiero hoy predicar o comenzar la enseñanza con un dicho mal dicho. Dígalo que tiene a su lado. Un dicho mal dicho. Y ya lo voy a explicar por qué. Porque el mundo dice: hay que ver para qué. ¿Sí o no? Hasta que yo no vea, no creo. Cuando el esposo le promete a su esposa que va a cambiar, ¿qué es lo primero que dice la esposa? Primero tengo que ver para poder creer. ¿Cierto? Entonces, no solamente pasa a nivel personal, de relación matrimonial, con los hijos, en trabajo, sino pasa en todas las áreas. Que nosotros decimos: hasta que no lo vea, no lo creo. Pero aprendí que no hace falta ver para creer. Ahorita le va a decir que tiene su lado, sino creer para ver. Porque ¿qué es imposible para Dios? Para el que cree, como dice la Biblia, todo le es posible. Entonces no hace falta yo ver para poder creer, sino debo creer para poder ver. Y quiero basarme en 2 personajes. Uno apareció ahorita de la nada porque yo decía: Señor, como no hay electricidad, dije, voy a dar, oramos y nos vamos.
mientras orábamos, Dios añadió. Lo bueno es del depósito. Cuando uno tiene depósito, Dios mismo lo lleva al depósito que usted toma y trae. Entonces yo traía un personaje y mientras estaba la alabanza, Dios me añadió otro personaje, porque yo decía, Señor, si predico hoy, yo voy a predicar el domingo. Le tenía o tengo un mensaje para el domingo, pero Dios me lo cambió. ¿Por qué? Porque, escuchen, mi estimado, no hace falta que yo vea algo para poder creer que eso existe. Hace falta creer para lo que no existe, poder verlo. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dijo que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a la mente del hombre son las que Él ha preparado. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? No les escuché. Para nosotros. O sea, que la sobrenaturalidad de Dios está hecha es para nosotros. Lo que pasa es que nosotros muchas veces esperamos ver para creer en vez de creer para poder ver. Y quiero hablarle de dos porque me emocioné y dije que iba a ser corto y le pido a Dios que seamos cortos. Busque el Evangelio, quiero ponerle unos personajes que caminaron con Jesús. Vamos a buscar el Evangelio de Juan capítulo 20. Escuche esto. Jesús comenzó su ministerio, o mejor dicho, Él fue nazareo porque fue anunciado antes de su nacimiento. Una virgen concebirá un niño, el cual se llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, consejero. Usted sabe todo eso. Jesús se conoce de su nacimiento porque 3 reyes y magos vieron la estrella, la siguieron y no buscaron otro lugar mejor, sino se pararon donde Pilatos y le dijeron a Pilatos que a dónde estaba el niño que había de ser rey. Pilato, como era el rey, sintió celo y le dijo, bueno, vayan, adórenle y vienen y me avisan. Ellos se fueron. Pasaron algunos años, 2 años, la escritura dice que como no encontró respuesta, mandó a asesinar a todos los niños menores a esa edad. Pero Jesús se salva. Jesús aparece nuevamente a la palestra cuando fue a ser bautizado, cuando fue presentado, en el templo. Estaba un hombre allí que esperaba el cumplimiento de la promesa y estaba una mujer también. Ellos abrazaron al niño, pero después a los 12 años aparece nuevamente Jesús cuando se quedó en el templo. Y María y José, o José y María, comenzaron a buscarlo y después de 3 días decidieron regresar al templo porque, escuche esto, allí nos demuestran ellos, a pesar de que eran los padres los que criaban al niño que era Dios, ¿dónde estaba lo primero en su corazón? Porque si lo primero en su corazón hubiese sido Dios, ellos se regresan a la iglesia, pero buscaron entre vecinos, entre amigos, y a los 3 días fue que regresaron al templo y exhortaron al niño, diciéndole, no nos hagas esto. Y Jesús le dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Luego, de los 12 años a los 30 no se habla más de Jesús. Él creció con el oficio, o mejor dicho, con la vocación de carpintero. Por eso lo conocían como Jesús el carpintero, o el hijo de José el carpintero. A los 30 años
baja las aguas, se le aparece a Juan el Bautista, pero después comenzaron a verlo diferente cuando bajó a las aguas y vino esa voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, del cual tengo complacencia. Ayunó 40 días, 40 noches, fue llevado al desierto por el Espíritu, pero vino el tentador a tentarle, y usted sabe la historia. Él le dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo confrontó con la palabra: escrito está. Cuando regresa, él fue llevado por el Espíritu al desierto, ayunó, pero cuando regresa de los 40 días de ayuno, vino en el poder del Espíritu. Usted lo encuentra en Lucas capítulo 4. Luego, dice la Biblia, que llegó a la sinagoga de ellos, tomando el lienzo, comenzó a leer lo del profeta Isaías: el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido. Y dijo: hoy se ha cumplido esta profecía. Inmediatamente comenzó su ministerio y a llamar a quienes él quiso. Escuchen, estimado, usted está aquí no fue porque el pastor, el vecino, su hermano, su esposo, quien lo haya invitado, se aferró a usted. Usted está aquí es porque Dios así lo hizo. Porque no es por voluntad de varón, ni por voluntad de carne, sino por voluntad de Dios. Cuando dicen aleluya. Llamó a 12, conformó un equipo. 12 significa gobierno. Entre ellos estaban Lucas, Marcos, Juan, Mateo, Jacobo, Pedro, Judas. Todos ellos, pero quiero enfocarme en dos que vieron lo mismo que vieron todos ellos. Quiero enfocarme en el apóstol Pedro y quiero enfocarme en el apóstol Tomás. Jesús a todos les habló por igual. Le dijo: es necesario que el Hijo del Hombre muera, pero que al tercer día resucite. Ellos vieron los milagros evidentes, como Lázaro salió después de 3-4 días muerto, ya putrefacto, salir de la tumba. Vieron al niño, aquel que llevaban en el féretro, hijo de una viuda, resucitar. Vieron tantas cosas. A un hombre de Gadara, endemoniado, tenía una legión, más de 2000 demonios dentro, y lo vieron ser libres, pero no pudieron creer lo que Jesús le dijo: al tercer día resucitará. Ellos vieron grandes cosas. Vieron la multiplicación de los peces y el pan. Vieron a Jesús caminar sobre las aguas. Vieron a Jesús decirle a Pedro: anda, echa un anzuelo y del primer pez vas a tomar una moneda y vas a pagar el impuesto. Pero no fueron más allá. Y le dije que le dije en Juan capítulo 20, y se va a posesionar en el versículo 24. Dice en el subtítulo: incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Jesús ya había resucitado. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Hubo testimonio de los que caminaron y estuvieron en el equipo. Le dijeron: hemos visto al Señor, pero aún así él dudó. Al Señor hemos visto. Él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Por eso, como es que le dije, como es el dicho del mundo: ver para creer.
el versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Luego de los 3 días, cuando se cumplió el tercer día, ellos no pudieron embalsamar ni perfumar ni preparar el cuerpo de Jesús porque era el sabbat. Allí no podían tocar muertos ni hacer nada. Pero al tercer día las mujeres, entre ellas estaban Marta, María Magdalena, María la mamá de Jesús, fueron a donde estaba la tumba a embalsamar a Jesús y a perfumar. Pero resulta que cuando ellos llegan, o ellas llegan, la piedra estaba removida y lo que estaban eran los lienzos. Cuando ellas entran, quedan impactadas porque el cuerpo no estaba, y de repente escuchan la voz de un hombre, un ángel, y le dice: ¿a quién buscáis? ¿A Jesús? No está, ha resucitado. Y le dice el ángel a ellas: anda y dile a los discípulos que ha resucitado. Ellas salen en carrera a donde están los discípulos, y mientras ellas iban, la escritura dice que el Señor se les presentó a ellos. ¿Están aquí, iglesia? Ellas fueron y comenzaron a dar voces, comenzaron a anunciar que aquel que estaba muerto, aquel que había colgado en una cruz, ya lo había dejado vacía y había resucitado ahora en poder. ¿Cuántos están aquí? Amén. Entonces ahora me va a acompañar al Evangelio de Juan, capítulo 20. Perdón. Sí, Evangelio de Juan, allí mismo, el capítulo 20. Y se va a posesionar en el versículo 1. Ahora vámonos para arriba. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, pero aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los que lo veáis. El discípulo amado, ¿quién era? ¿Quién era el discípulo amado? Juan. Entonces María Magdalena va, ve la piedra removida, salió corriendo y le da voces, le da la noticia a Pedro. La Biblia no da el nombre de Juan, pero es el discípulo amado Juan. Salen los dos corriendo, pero Juan llega de primero.
a la tumba, mas no entra. Llega de segundo Simón Pedro y él fue más atrevido, entró a donde está dentro de la tumba y vio los lienzos. Luego viene el otro, el discípulo amado Juan, ve ese acontecimiento, pero me impacta algo acá. El versículo 8 que dice que había venido primero el sepulcro y vio y creyó. ¿Quién creyó? Juan. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Qué eran los discípulos? ¿Qué era Simón? ¿Cuál era su vocación o cuál era su profesión? ¿Qué era? Pescador. Usted va a encontrar el capítulo 21 donde ellos están en la barca y ven al Señor de lejos y el Señor le dice: dame de comer. No tenían que comer y el Señor le dijo: ahora echar la red a la derecha. Pero cuando Simón Pedro vio que era el maestro, se lanzó a las aguas porque estaba desnudo. Y acá dice: porque aún no habían entendido la escritura. Me quiero enfocar en esto rapidito. ¿Cómo les dije que es el tema? ¿Cómo dice el dicho del mundo o el proverbio? Ver para creer. Ver para creer. Pero nosotros somos de lo que creemos para poder ver. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, cuando yo digo tengo fe, yo no estoy esperando algo que estoy viendo y que está al alcance de mi mano. Porque todo aquello que está al alcance de mi mano no es fe. Fe es cuando yo creo algo que no veo, pero que creo por el que dio la palabra. Que no es hijo de hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. Entonces, ¿qué acontece, estimado? Hoy, lamentablemente, nosotros vemos la historia de este hombre llamado Tomás, y muchos dicen Santo Tomás, el incrédulo. Pero ¿cuántos hay dentro de la iglesia que tienen ese espíritu igual? Que esperan ver para creer. Hay muchos hoy día que están dentro de las iglesias, muchos que hoy esperan. Miren, a mí me han dicho personas: pastores, que yo no creo esas cosas, y juzgan. Uno, mire, yo le voy a decir algo acá. Una sola vez lo he experimentado. Yo cuando comencé el evangelio, yo decía que no creo, porque ¿qué dice el mundo? Que hay personas que se compran para que cuando el pastor haga el llamado, ponga la mano, caiga y Dios se tira. ¿Cierto? Y yo tenía ese concepto. Pero yo recuerdo que una vez mi mamá se cayó y se partió el fémur en todo el hueso de acá. Y ella dice que ella no podía dormir del dolor en las noches. Y yo recuerdo que llevaron a un evangelista a Barquisimeto, y yo fui. Y ese hombre dice: vamos a orar por los enfermos, pasen todos los enfermos. Y yo salí corriendo. Yo dije: yo no estoy enfermo, pero voy a pasar en mi fe por mi mamá. Y yo recuerdo que lo único que me dijo ese hombre fue: yo no sé por qué estás aquí, pero conforme la fe que tú tienes, recibe. Y cuando yo me di cuenta, estaba en el piso. Después yo dije: sí es real, existe. Cuando al otro día llamo a mi mamá me dice: hijo, pude dormir toda la noche, no siento dolor.
Yo dije, Dios obra. Dios obra. Entonces necesitamos, estimado, creer para poder ver. Nosotros no podemos ser otros más del montón. La iglesia es algo aparte, distinto a lo que dice el mundo. El mundo espera que las cosas suceden. La iglesia cree que las cosas que Dios ha dicho sucederán. La iglesia cree que el que murió en la cruz resucitó y está a la diestra de Dios Padre vendrá. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el mundo? El mundo dice que se acaba para el que muere. No creen en vida eterna. Nosotros sí creemos en vida eterna. Entonces, vea esto, estimado. No seremos nosotros de la generación de Tomás que esperan ver para creer, o no seremos nosotros de la generación de Pedro que dice acá, porque aún no habían entendido la escritura y vuelven a lo mismo. Ya ven por qué muchas personas hoy les cuesta afirmarse y permanecer. ¿Por qué, pastor? Porque no han entendido la escritura. Usted puede saber de la escritura, pero no ha entendido la escritura. Porque cuando yo entiendo la escritura, yo voy a saber quién soy en Cristo. Nadie me podrá etiquetar. Nadie me podrá cuestionar. Cuando dicen aleluya. Por eso, dígale al que tiene a su lado. Eres de la generación que espera ver para creer, o eres de los que crees para ver. Mire como dice Juan 20:29. Me llamó mucho la atención este versículo. Jesús le dijo a quién, a Tomás, dígale, a Tomás, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Y por qué el Señor dice bienaventurados los que no vieron y creyeron? Porque la persona que cree sin ver le da más credibilidad a lo que Dios ha dicho de él y a lo que los sentidos naturales esperan recibir. Porque fue una visión. Tomás dijo, hasta que yo no vea algo físico, meta mi dedo en la llaga donde traspasaron los clavos y mi mano en el costado donde traspasó la lanza, no creo. Ya, miren la mentalidad de este hombre. Entonces el Señor le dice, por cuanto tú viste, creíste, Tomás, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que ponen mi confianza en mí, aún no habiendo recibido el milagro. ¿Por qué? Porque la fe tiene que ver con dos mundos: el mundo espiritual y en el mundo natural. En el mundo espiritual ya todo está hecho, consumado es Dios. Pero la fe me lleva a mí a traer del mundo espiritual el milagro a lo natural. Por eso dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Yo estoy esperando algo que no veo, pero creo que me va a acontecer. Por eso la iglesia tiene que ser de la generación que cree para poder ver. Y yo estoy creyendo que este es el tiempo de los milagros. Aunque no lo hemos visto, lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, es el mismo
expectativa, porque el domingo vas a ver tu milagro. Yo no creo, yo estoy creando algo hoy de parte de Dios, porque sé que el domingo algo va a pasar. Dios va a traer un rompimiento. Y no quiero darle más, mire, no pasé una página. Cuando alguien tiene fe es porque está plenamente convencido que le pertenece algo sin necesidad de verlo en lo natural. Investigué esto. Marcos capítulo 11, versículo 24. Le voy a dar esta versión y le prometo que voy a llegar hasta allá. Una versión dice que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. ¿Cómo dice la versión 1960? Por esto les digo, por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, todo lo que yo pida orando y creyendo, yo lo voy a recibir. A veces oramos y no creemos. A veces creemos y no oramos. Y la fe sin la obra es que se necesita tener fe, creer, pero orar. ¿Entendió? Se necesita tener fe, pero obras. Por eso Santiago dijo: muéstrame la fe sin tus obras, que yo te muestro mi fe con mis obras. Y cuando dice crean que ya lo han conseguido, se está refiriendo a que ya en el mundo espiritual el milagro que usted necesita es suyo, tiene su nombre. Le vuelvo a decir, por tanto os digo que todo lo que pidieran orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces en esta versión dice: crean que ya lo han conseguido. Y cuando el Señor afirma este dicho o esta promesa, es porque en el mundo espiritual los milagros, las necesidades, todo lo que hace falta en tu casa, en tu familia, en tu salud, en tu finanza, ya está hecho. ¿Qué pasa? Dice: y luego declaren, lo recibirán. Esto se refiere a la manifestación en lo natural. O sea, ya los milagros están. Si estás enfermo, ya tu sanidad está hecha. Si estás hoy limitado financieramente, ya el milagro de provisión financiera está hecho. Ya Dios los recursos los dio. Ahora falta traerlos de lo espiritual. Mire como dice Efesios 1:3. Y cierro con esto. No estaba. Efesios 1:3. Sí. Mire como dice: bendito